pues muchas veces se confunden, ¿no? Pero desde esta perspectiva estamos hablando que aparece otro nuevo poder, casi quien está fiscalizando ahora mismo al Ejecutivo, al Legislativo, puesto que el Legislativo, poco más que está secuestrado por el Ejecutivo, son los medios de comunicación. Pero aparece un nuevo poder actualmente, que son los ciudadanos. Entonces, cuanto más transparencia se da, cuanto más abiertos sean los sistemas, serán los propios ciudadanos los que controlen el sistema. Y habla, por ejemplo, se aprobó la Ley de Acceso Electrónico del Ciudadano a las administraciones públicas. Supuestamente esta ley tenía que estar en vigor y plenamente operativa en diciembre del 2009. Estamos en el 2011. ¿Qué es lo que decía esta ley? Que tú podías hacer cualquier trámite accediendo a la administración las 24 horas del día, los 365 días del año, para adquirir un residente, para hacer una reclamación, para ver si estás en el censo, por ejemplo, que ahora se acercaban las elecciones. Para cualquier trámite tú podías acceder a través telemáticamente, incluso dabas mayor transparencia, porque hay unos sistemas que están en cualquier ayuntamiento, donde tú cuando presentas una instancia con un registro de entrada, hay un sistema que te dice si esa documentación entró en el departamento técnico, si salió del departamento técnico se le pone un número y llega a intervención, de intervención pasa a secretaría, y el funcionario hasta ahora en cualquier momento podía saber dónde estaba la documentación, y no aquella frase de Mariano José de Larra, vuelva usted mañana, porque nadie sabía dónde estaba la documentación. Eso en teoría, porque se entiende que en ningún momento ningún funcionario, ningún político puede poner o agilizar un expediente sobre otro, sino que tienen que llevar un trámite, y en algún momento, si alguno se agilizase, tiene que estar debidamente justificado. Bueno, pues eso mismo se pasaba a telemáticamente. Entonces, en cualquier momento tú ponías tu número de registro y sabías en qué departamento de la institución estaba y cuándo te lo iban a resolver. Pero es que esto lo hacen ya cualquiera. Por ejemplo, cuando vamos a correo y mandamos un certificado, te dan un número, tú telemáticamente entras y sabes si tu pedido o tu carta que has enviado llegó a Gran Canaria, a Madrid o a Barcelona, o todavía está en trámite. Pero esto, que se suponía que es una teoría y que tenía que estar implantado a finales del 2009, vas a muchos ayuntamientos y no es una realidad. Y después cuando preguntas te dice, pero bueno, no había una ley que decía que en el 2009, sí, pero era en concordancia con las comunidades autónomas. Algunas comunidades autónomas traspasaron esta función a los cabildos tenían que hablar con el ayuntamiento y quedaba un poco a potestad de las comunidades autónomas. Lo cierto es que por una cosa o por otra al final no es una realidad, ¿no? Con lo cual le estamos poniendo cortapisas a esa transparencia que decimos, porque telemáticamente un ciudadano podría acceder no solo a su registro, podría acceder a todas las actas de la institución pública de los plenos, podría acceder a las actas de las juntas de gobierno, que es información que en cualquier momento puede tener. No, y además lo de crear una trazabilidad al asunto del ciudadano es muy importante, porque, ¿sabes? Al menos tienes constancia de que no está durmiendo el sueño de los justos o de los injustos en un cajón, ¿no? O, por ejemplo, verte afectado por un expediente y que tú quieres poner una reclamación, o que tú quieres saber y realmente te pueden dar la información si el expediente está en curso. Si el expediente está cerrado podría acceder cualquiera, pero si el expediente está en curso, pues de esta forma tú telemáticamente podrías acceder. Es un hándicap, digamos, que si tú solamente la institución abre de 9 a 2 y tú estás trabajando, tienes que desplazarse a la institución, pues ya no puede. Pues esto, que era una realidad y se suponía que lo que iba a dar es mayor transparencia, mayores facilidades al ciudadano, pues todavía no se ha concretado. Sí, lo que se trata es de que el ciudadano tenga mejor, más amplio y más cómodo acceso a la administración, y además que tenga bastante más aportaciones. No se puede reducir al ciudadano a un señor que cada 4 años va a una urna y vota, porque claro, si esa es su participación, bastante pobre es. Y más con el sistema que tenemos, bien, listas cerradas y bloqueadas, no tenemos doble vueltas y bueno. Pero no vamos a hablar de las elecciones, que luego viene la Junta Electoral y dice que estamos haciendo cosas raras. La verdad es que yo, pues ustedes nos han dado cuenta... Pero yo vengo a hablar como escritora, ¿eh? Sí. Doña Elisa Melián es alguien liberal, ¿no? Pero no de conducta liberal, sino que desde su ideología, no solo la política, sino pero también que está fundamentada en el liberalismo. Por eso hablaba antes de que no existen economías rentables que sean intervencionistas. Naturalmente que no puede haber toda la libertad, los gobiernos, los estados deben tener capacidad para intervenir, para evitar
cosas que, como han sucedido hace bien poco, esa crisis en que fallaron los sistemas de control en algunas instituciones financieras y arrastró a todo el mundo. Yo no creo que fuera eso, pero bueno, hay otra teoría que ha sido la intervención precisamente la que ha generado todo esto. Pero bueno. Sí, naturalmente, yo recuerdo con sorpresa como un ministro de un gobierno socialista español dijo que las crisis tenían una virtud, que es que limpiaban perfectamente, claro. Mira, que había que dejar caer a que cayera y se mantendría lo que estaba. Yo recomiendo leer a todo el mundo una teoría que es de Friedrich Hayek, premio Nobel, creo que fue en 1974, pertenece a la Escuela Austriaca de Economía, y él ya predijo hace muchísimos años que íbamos a entrar en crisis cada determinados ciclos, y los ciclos eran, había un banco central, ese banco central está puesto por los estados, estamos hablando de intervención, en un momento determinado para potenciar la economía bajamos los tipos de interés, al bajar los tipos de interés llega muchísima más gente al crédito, te van dando, hay una alegría, hay muchísimos proyectos que se ponen en funcionamiento que si de otra forma no se podrían en funcionamiento, y llegado un momento cuando hay demasiados créditos que suelen hacer los bancos, llega otra vez una intervención y dice, y ahora subimos los intereses, todo el mundo no puede pagar esos créditos, echamos a gente, se despide muchísima gente a la calle, porque si no podemos pagar los créditos tenemos que reducir, y en un momento determinado se entra en esa crisis, se entra en una recesión, pero es que después para que se vuelva a sufrir, para que se vuelva a interactuar de esta forma, se entra en una etapa de deflación, bajan los créditos, despidos masivos, y en un momento determinado vuelven a bajar, pero ¿qué es lo que pasa? Que el Estado se olvida de volver a subirlo hasta el punto de que vuelva a aparecer otra crisis. Y hay un estudio que ha hecho Friedrich Hayek, la Escuela Austriaca de Economía, que se puede leer, durante tantos años, más de un siglo, ha habido cada X tiempo una crisis propiciada por lo mismo, que al final es el intervencionismo. Llámese ahora al caso que tenemos, Europa está saliendo de la crisis, nosotros estamos metidos en el euro, como hay países que ya están saliendo de la crisis, como puede ser Alemania, como puede ser Inglaterra, nosotros aún estamos muy de salir por la crisis, pero ya no suben los intereses, con lo cual nos genera un problema. Pero estamos hablando siempre de una intervención. Sí, lo de la crisis económica, que es un problema cíclico, porque la gente habla del fracaso del capitalismo, el capitalismo es el capitalismo y el libre mercado es otro concepto distinto, no es el capitalismo exactamente. Pero para cualquiera que tenga un poco de memoria, si se acuerda de la Gran Depresión en los Estados Unidos, había mucho dinero, todo el mundo ganaba mucho dinero en bolsa, todo el mundo pedía créditos para invertir en bolsa porque el crédito era más barato, pagabas menos intereses que lo que te daba la bolsa, hasta que eso, que se va hinchando el globo, pincha, y aquí se acabó la historia. Me gustaría que mi realizador me dijera el tiempo que llevo, porque la verdad es que no controlo el tiempo y no sé si estamos dentro, si estamos fuera. Me gustaría que me lo dijera. Bueno, lo que usted mantiene es eso, que hay que aplicar las medidas para que desde arriba se vaya haciendo permeable toda la administración y el ejercicio de la política, y tenga acceso el máximo número posible de gente, tanto como ciudadanos como instituciones afines, como pues asociaciones de vecinos, colegios profesionales, etcétera, etcétera. Es que yo creo que el Estado al final se debe circunscribir a unas determinadas pautas y dejar al ciudadano determinadas parcelas al ciudadano. Y hablamos de intervencionismo, yo creo que sobre todo para los canarios que entiendan cuáles son los efectos de la intervención, hablemos de la ley de directrices, ¿no? La ley de directrices, que en un momento se sacó como una panacea, era una intervención del gobierno de Canarias sobre una industria, la industria turística. Entonces se entendía en ese determinado momento que se quería ir hacia un turismo de calidad y que lo ideal era construir hoteles de 4 estrellas. ¿Qué pasó? Se vio que pasó después con esa ley, que al final se especuló con el terreno, lo que ayer valía X, valía Y, porque había muchísimo menos terreno, y al final no vinieron de turistas distintos a Canarias, siguieron viniendo el mismo segmento de mercado a Canarias, y los clientes de los complejos de apartamentos los trasladaron a hoteles de 4 estrellas por el mismo precio. ¿Qué pasó con eso? Se quedó fuera de mercado toda la planta alojativa extrahotelera, se perdieron puestos de trabajo, se degradaron las zonas turísticas y demás, y eso es un efecto de lo que produce la intervención. Pues sí. Y que aún nos estamos recuperando. Pues sí. A ver, el mejor argumento sobre el problema del intervencionismo es la ley de directrices consiguió que se hicieran deprisa corriendo 40.000 camas en Fuerteventura que no se hubieran hecho. Claro. Porque no era el momento. El mercado decía, no es el momento. Cuando el mercado crecía un 5%, nosotros crecimos a un 50 o un 60%. Y no pudo absorber el mercado eso. La ley de oferta y demanda se desfasó. Bien, pues vamos a irnos a publicidad. Con el permiso de nuestros espectadores, nos vamos a publicidad y volvemos en unos momentos y continuaremos
con Idiza Meriano. Hasta ahora mismo. Muchas gracias. Bien, otra vez de vuelta. Bueno, decía ustedes que este libro, La comunicación política del siglo XXI, se divide en dos partes. La primera parte que hemos tratado, la administración pública del siglo XXI, y ahora vamos a hablar de la comunicación, y hay una serie de temas interesantes: cómo conseguir que nuestras ideas se enamoren, análisis de los pasados comicios legislativos en Estados Unidos, que se nos la manipulación mediante mensajes e imágenes, estudio de patologías mediante el análisis de imágenes, información cuantitativa fundamental para preparar una campaña electoral, Internet revoluciona nuestra era, saber manejar las redes sociales en campañas electorales, Maquiavelo, excelso visionario consultor político. Hay una serie de artículos muy interesantes y que además yo recomiendo por una razón muy sencilla. La televisión es un servicio público. Ahí, a la vuelta de la esquina están las elecciones. Bueno, pues estos artículos les van a dar muchas armas para poder analizar muy bien toda la publicidad que se les viene encima, toda la propaganda, la que está prohibida y vendrá a partir del día 6, la que les están metiendo por otro lado sin que puedan prohibirla porque la ley no dice exactamente qué, y creo que son temas interesantes. Y estamos hablando que vivimos en una sociedad 2.0 y usted habla de la política 2.0, por ejemplo. Yo quiero incidir en que el libro, desde una perspectiva liberal, trata de dos puntos. Uno, la menor intervención del Estado, y otro, que el ciudadano debe razonar y tamizar todo lo que se le diga. Es decir, no podemos aceptar sí o porque lo diga tal. Yo creo que todo... la tele. Lo ha dicho la tele. Yo creo que al final de lo que se trata, y eso han posibilitado las nuevas redes sociales, es que la sociedad sea más autocrítica. Y eso es bueno para todos, porque al final, si somos más autocríticos, se supone que la sociedad mejora, iremos desarrollándola más y cada vez progresaremos más. Si siempre todos decimos que es estupendo, adoptamos una postura ombliguista y de autocomplacencia, al final nunca avanzaremos. De lo que se trata es que se avance. Entonces el libro está escrito desde esa perspectiva. También la parte de comunicación política, tengo que decir que el año pasado terminé un máster en comunicación política y también se basa en ese proyecto